El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Estaban cenando. Ya el diablo le había metido en la cabeza a Judas Iscariote, el de Simón, que lo entregara. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla, se la ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que se había ceñido. Llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó: Lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Simón Pedro le dijo: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También ustedes están limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar, y por eso dijo: no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, tomó el manto, se lo puso otra vez y les dijo: ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman el Maestro y el Señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, ustedes también lo hagan. Palabra del Señor. Por la proclamación del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Por favor, queridos hermanos, tomen asiento. Hermanos, hoy hemos culminado el tiempo de la Cuaresma, que iniciamos el día miércoles de ceniza, y a su vez inauguramos el tiempo de la Pascua, que será un tiempo de 50 días, y que en estos 50 días hay 3 días que recogen todo el misterio de la vida, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor, que son estos días que se le ha llamado el Triduo Pascual: jueves, viernes y el sábado. Hermanos, iniciamos por el primer día de este triduo. Saben, hay un lenguaje de Dios que no siempre logramos comprender una primera vez o a simple vista. Dios, por ejemplo, tiene un modo de comunicarse por medio de los acontecimientos de las horas. Y hay en la Escritura un momento donde Dios ha recogido los principales misterios, que es el momento de la noche. Podemos hablar de la noche
del nacimiento de Jesús, la noche de Belén. Tenemos que hablar de la noche del cenáculo, aquel jueves en que Jesús cenó con sus discípulos. Pero tenemos que hablar también de la noche de la resurrección, en que Cristo vence, resucita de la muerte. Y la noche así no se convierte en un tema de oscuridad. Y no es que a Dios le fascine las tinieblas, la noche. Es que lo que dice el apóstol San Juan en el prólogo de su evangelio dice que la luz brilla en las tinieblas. Y en la noche nosotros perdemos control de muchas cosas. Nos hacemos más vulnerables, más dependientes. Por eso la noche se presta mucho para el encuentro íntimo con Dios. Se acallan los ruidos, lo externo baja el volumen y Dios se escucha mejor. Y ustedes han visto que en la Escritura Jesús, muchos de los momentos que escogió para orar fue durante la noche. Queridos hermanos, y en este primer día del trigo tenemos la gran noticia de que la Eucaristía y el sacerdocio nacieron una noche. Y por eso la Eucaristía es la luz, es el sol en el mundo, donde hay tanta tiniebla. Y por eso el sacerdocio tiene que ser luz para el mundo, en donde se encuentre. Porque dos sacramentos que no están separados, que van íntimamente unidos, que son la Eucaristía y el sacerdocio, nacen del corazón de Cristo en una noche. ¿Y cómo fue aquella noche? Una noche primero de recogimiento, un ambiente de silencio, un ambiente de confidencialidad. Jesús está revelando una cantidad de cosas a sus discípulos. No le escuchamos en este pasaje, pero Jesús va a decir esa noche que no tiemble vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Y si no fuera así, ¿yo acaso les habría dicho que les voy a preparar un sitio? Cuando yo me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estén también ustedes. Es una noche de fidelidad. Jesús está sacando de su corazón una carga sentimental y emocional tremenda. Por eso la Eucaristía es verdad que es un banquete, pero es banquete porque primero es sacrificio. Y por eso en la Eucaristía lo que dice el sacerdote al final es: este es el Cordero de Dios, el que se ha inmolado, el que se ha entregado, el que ha sido sacrificado. Importante que no confundamos la misa con fiestas que desvirtúan el valor y el fin de la Eucaristía. La Eucaristía es un sacrificio. Cristo se convierte en el altar. Fíjense tan así, hermanos, que el sacerdote, y es una locura, y quien no lo comprenda va a decir: esta gente está loca. El sacerdote llega, besa el altar, lo inciensa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacerle reverencia a esta mesa? ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que besarla? ¿Y por qué tenemos que incensarla? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se diferencia de esta mesa a otras? Porque es Cristo. Es Cristo. Es la mesa, es la piedra de ara, donde se hace el sacrificio. Y donde el sacerdote besa, allá hay una piedra de ara, una piedra pequeña de ara, donde está el sacrificio. Es Cristo, el altar. Por eso, sobre el altar no tiene que existir nada, excepto acá que están los cirios. Más nada. Y si yo estoy trabajando haciendo algo, no puedo colocar el celular allí mientras estoy haciendo algo. No, es Cristo. ¿Verdad que es una locura? Dígame, ¿no es una locura? Esta gente está loca, los católicos están locos. ¿Cómo van a decir que es Cristo? Cristo, según la Escritura, se convierte
en el altar, en la víctima, el cordero y el sacerdote. El sacerdote está vinculado íntimamente a Cristo, pero todo lo que hace el sacerdote está subordinado a Jesucristo. Y por eso cuando el sacerdote sirve en persona de Cristo. In persona Christi. Importante comprender esto, porque el valor del sacramento, la eficacia de la Eucaristía no depende de la santidad del sacerdote. Tiene una eficacia en sí misma. Ojalá los sacerdotes lleguemos a ser Cristo, santos, pero supongamos que no lo seamos. Tenga algo presente. Aunque yo sea el peor sacerdote del mundo, la Eucaristía que celebro tiene una eficacia en sí misma. No depende de mí. Es Cristo quien celebra. Y por eso es santa y eficaz la Eucaristía. No por mí, es Cristo. ¿Por qué esto es importante? Porque uno de los males que se ha metido en la Iglesia Católica respecto a la Eucaristía es creer que la Eucaristía es fiesta. Y por eso se hacen mil cosas en las Eucaristías. Y a veces los sacerdotes somos los primeros. Yo una vez me escandalicé de verdad en una misa que se estaba celebrando con niños, no fue aquí en Venezuela, y como la misa era con niños, esto se llama casulla, lo que tengo yo colocado. El sacerdote, la casulla que tenía era de Spider-Man. ¿Por qué? Porque la misa era con niños. Allí no se entiende bien el sacramento. Y quiero que esto lo comprendan muy bien, queridos hermanos. El sacramento de la Eucaristía no es para la gente. El sacramento de la Eucaristía es el culto más grande para Dios. Y el sacerdote que cree que la Eucaristía es para la gente tendrá que ser de payaso, de actor, etc. Porque no hay que entretener a la gente. Aquí venimos todos a adorar. Aquí venimos todos a alabarlo. Aquí venimos todos a suplicar. La Eucaristía no es para la gente. Es para Dios. Por eso, cuando se prepara una misa, lo primero que tenemos que tener en mente es a Dios, no a la gente, a Dios. Pero quien tiene primero en su mente a la gente no conoce todavía el significado del sacramento de la Eucaristía. Es un sacrificio. Hay un único sacrificio. El del Calvario y el del altar. Es un único sacrificio. Pero ¿qué enseña la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica? Que el sacrificio del Calvario fue un sacrificio cruento, con derramamiento de sangre. Jesús sangró. Pero este sacrificio, el del altar, es un sacrificio incruento. No hay derramamiento de sangre, es sacramental. Pero es un único sacrificio, donde se actualiza el Calvario. Ahora ustedes díganme, ¿cómo están crucificando a alguien y nosotros vamos a estar aplaudiendo y bailando? Explíquenme eso. Por eso en la Eucaristía no se debe aplaudir, no se debe aplaudir. Cantar sí, aplaudir no. No podemos aplaudir el sacrificio de Cristo. Bravo, lo están crucificando. No. Mayor adoración, mayor alabanza. Sacrificio de nosotros mismos arrodillándonos profundamente ante Cristo, doblando las rodillas, cerrando nuestros ojos, contemplándolo a Él. Hermanos, entendamos más, para que adoremos más, para que celebremos mejor, para que adoremos más a Cristo. La Eucaristía ha sido el sacramento más abusado en la Iglesia Católica.
Es el más grande y el más abusado. Por eso, al celebrar hoy que un día como este nació la Eucaristía, nació en una noche de entrega de Cristo. Queridos hermanos, apreciemos, valoremos el sacrificio de Cristo y el sacrificio que se celebra todos los días del mundo en el altar. A mí me duele cuando consagramos y mucha gente se queda de pie. Cuando es el único momento que se le pide al fiel que se coloque de rodillas, porque allí está pasando el milagro que pasó en la última cena. Cristo nos está dando su cuerpo y su sangre otra vez. Y yo sé que hay algunos que no pueden por sus rodillas, y yo entiendo eso, pero no creo que sean 20 o 30 personas que van a tener el mismo problema de rodillas, que no se arrodillan. Así yo no tengo un reclinatorio enfrente. Es Cristo. Si yo no me arrodillo ante Cristo, ¿ante quién me voy a arrodillar? Yo me pongo a mí mismo ciertas pruebas. Y, por ejemplo, a veces donde voy a algún lugar y no estoy presidiendo misa, no estoy celebrando, estoy entre la multitud, no estoy con un reclinatorio enfrente, y al momento de arrodillarme digo, si yo tuviera un billete de $100 y se me cae, ¿qué haría? Yo digo, enseguida me agacho, como sea, a recoger ese billete. Digo, y si yo hago todo eso por un billete de $100, ¿cómo no lo voy a hacer por Jesucristo, el Dios verdadero? ¿Cómo es que alguien se dobla para recoger un billete y no se dobla ante el Cristo? Eso que estoy diciendo me lo digo yo a mí mismo, ¿ok? Para decir, si hago esto por dinero, pues por Cristo tengo que hacerlo con más razón todavía. ¿Ok, hermanos? Segundo lugar, hermanos, Jesús dijo aquella noche, hagan esto en memoria mía. Se lo dice a los apóstoles. Y así nace el sacerdocio. Es una misión que nace no de los apóstoles, nace de Jesucristo. Y siendo así, hermanos, el sacerdocio, que es un fruto, obra de Cristo, tenemos que aprender también a valorar más al don del sacerdocio. ¿Cómo? Primero, orando por las vocaciones sacerdotales. Por todos los jóvenes que han sido llamados por Cristo, por ellos. Que cuando conozcamos a un seminarista, enseguida tengamos un vínculo con él. Queramos conocerlo, saber de él, valorar su vida. Pero también, hermanos, cuando en una parroquia llega un sacerdote, venga de donde venga y sea quien sea, valórelo, valórelo. Yo les pediría de corazón que no saquen ustedes un rechazo inmediato sin siquiera haber conocido a la persona. Hay que abrir el corazón. Es un sacerdote, obra de Cristo. Toda parroquia que tiene un párroco es una gran bendición, porque ¿cuántas comunidades conocemos que no tienen ese don? La mayoría de las comunidades en San Felipe, en Yaracuy, no van a tener una celebración como esta. Pregúntale al párroco de Aroa, hará al menos 2 celebraciones, pero la gran mayoría de las comunidades no van a tener celebración. Y así le pueden preguntar a los que tienen parroquias rurales. Y aquella gente anhela un día un sacerdote que vaya o tenga más presencia en sus comunidades. Aquí en San Felipe, ustedes no solamente tienen a su párroco,
Hay 8 parroquias. Y el día que usted se fastidió de una, ¿qué hace usted? Se va a otra. Y se fastidió de la otra, ¿qué hace usted? Se fue a la otra. Y se fastidió de la otra, ¿qué hace usted? Se fue a la otra. En otras comunidades no. Valoren el don del sacerdocio. Para finalizar, queridos hermanos, nosotros tenemos que recuperar más el cenáculo, el lugar donde Cristo se reunió con sus apóstoles para orar, cantar los salmos, para comer y para servirles. Cristo quiso que el sacerdocio naciera lavando los pies, es decir, sirviendo. Y tenemos que recuperar más el cenáculo en el sentido del servicio, en el sentido de la oración. Querido hermano, querida hermana, el alma de todo apostolado, de toda acción que hacemos para el reino de Dios, el alma es la oración. Tenemos que recuperar más la vida de oración. Pero también, hermanos, el servicio. No de cualquier manera, sino que el bien que tenemos que hacer lo hagamos bien. No a medias, no más o menos, bien. Somos discípulos de un Dios que todo lo hizo bien. No nos acostumbremos a servir dando la mitad, dando un poco. Vamos a darlo todo. Vamos a recuperar el cenáculo. Que cuando vengamos a misa, vengamos a un lugar de más recogimiento. Y que cuando termine la misa, que no se alborote tanto todo el mundo. Y que cuando vayamos con un corazón pleno a donde nos corresponda, un corazón lleno de Cristo. En un momento vamos a lavar los pies de los discípulos, de estos jóvenes, para decir Cristo a todos: les he dado ejemplo, y así como lavo los pies, ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. Que el servicio, hermanos, sea parte de nuestra vida cotidiana. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.